Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Abisaí Ochoa, este es el canal Catecúmeno Luterano. El día de hoy vamos a reaccionar a un video interesante, algo, voy a llamarlo así, un video ya viejito, pero que yo creo que algunos de ustedes lo conocerán. Para mí, en lo personal, pues es un verdadero desastre lo que se presenta y lo que se dice en este testimonio, diagonal visión, diagonal libreto. Es de Ricardo Cid y el video se titula 8 horas en el cielo. Cuando yo lo vi por primera vez tenía como unos 15 años, estaba en la iglesia y yo creo que después de haberlo escuchado directamente al altar a llorar y bueno, pues yo era pentecostal y además pues no tenía una formación, nadie se había tomado el tiempo de discipularme y bueno, pues yo creía en cosas muy similares a las que esta persona dice en este video. Y bueno, vamos a reaccionar y vamos a ir platicando un poco acerca de este testimonio. Gracias. Aleluya. Tome asiento lo más, por favor. Aleluya. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos amados. Que Dios les bendiga la paz del Señor. Estoy muy contento de estar aquí, de poder compartir junto a ustedes lo que es la revelación 8 horas en el cielo. Creo que el Señor impactará nuestras vidas, tal como el Señor lo hizo conmigo. Allá en Chile se han convertido en... Cuando uno escucha hablar así, pues a esta persona, digo, en aquellos años, lo primero que pasa por la mente es, bueno, no tenían temor de Dios, tanto él como las personas que lo invitaban a ese lugar, a donde va gente que está en la búsqueda de Dios realmente, y que bueno, pues al final del día, lamentablemente, y esto sucede hasta hoy, hay personas que prefieren ir y escuchar a un charlatán que escuchar tal cual lo que dice la palabra, lo que dice la escritura, estar en una verdadera liturgia, adorar verdaderamente al Señor, escuchar su palabra, no escuchar experiencias personales, no escuchar anécdotas, no escuchar visiones, sueños, todas esas locuras, sino ir y escuchar la palabra de Dios realmente. ¿Qué pasa por la mente de alguien cuando decide hacer esto? Y bueno, pues muchos de nosotros, yo creo que estuvimos en iglesias de este tipo de corte y cuando escuchábamos a personas así les creíamos. Creíamos que decían la verdad, creíamos que era honesto lo que sucedía. Después, bueno, pues obviamente las evidencias, el resultado de este tipo de acciones, de personas, de visiones, pues terminan no siendo afines a las escrituras y por ende muchos de nosotros pues tuvimos que salir de este tipo de congregaciones, lamentablemente. Bueno, vamos a continuar escuchándolo. Miles de personas en Argentina y en muchos países, hermano amado, y recién ya está llegando hasta acá también, hermano querido, lo que es Estados Unidos, y doy gracias a Dios por eso. Creemos, hermano amado, que estamos en los últimos días. Amén. Si alguno... Pues eso lo creemos todos a partir de que el Señor se fue. Desde la Sagrada Escritura encontramos que sabemos bien, hermanos, que estamos en los últimos días. Y también en 1 Timoteo capítulo 4. Y sabéis también que muchos falsos espíritus van a ir sobre el mundo y probad a todos los espíritus. No creáis a todo espíritu. Entonces creemos en la venida del Señor desde que Él se fue. Toda la cristiandad está esperando el retorno de su Señor. No simplemente porque, ay, es que ya viste que se cayeron las torres gemelas o esto o aquello, sino que toda la iglesia todo el tiempo está esperando el regreso del Señor. no lo cree, está perdiendo el tiempo. Creemos que estamos en los últimos días. Cristo viene en cualquier momento. Amén. Aleluya. Gloria sea a Dios. Antes de pasar a este mensaje, a esta revelación, quiero que ustedes, hermano amado, el Señor me dijo a mí, leerás esta parte de la Escritura y entregarás el mensaje a la iglesia. Esto queda en Apocalipsis 4. Aleluya. A ver si me pueden traer un poquito de agua, por favor. Aleluya. Apocalipsis 4. Y también lo vamos a saltar después al capítulo 5, versos 11 y 12. Apocalipsis 4, versos 1 y 2. Y después lo saltaremos al capítulo 5, versos 11 y 12.
Si ustedes lo han encontrado, se pone de pie, por favor. Aleluya. Y doy lectura a la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Aleluya. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En el 11 del 5. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno, amén. Él es digno. Toma asiento, por favor. Aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Y si se dan cuenta, pues bueno, ¿cuál es la forma de cautivar al público? Es bueno, primero leo una parte de la Biblia. En este caso, bueno, pues el cordero que es inmolado. Veo una visión, bueno, no veo una visión, está leyendo la parte de la escritura a donde se ve la visión de Juan. Y bueno, eso, pues después, ¿en qué va a culminar? En que ahora va a llevar eso hacia su propio testimonio, hacia la experiencia que vivió. Ya no más Biblia, esto es lo que dice la Biblia, pero ni en su contexto, ni su autor, sino esto es lo que yo vi. Voy a empezar a relatar cómo fue, hermano amado, desde el principio, cómo Dios hizo conmigo. Por eso ponga mucha atención, por favor, ojalá nadie le moleste, hermano amado, sino que usted pueda escuchar atentamente lo que el Señor le va a hablar en esta hora. Este es un mensaje, es una revelación de lo que Dios hizo conmigo, sacándome del cuerpo por 8 horas. Aleluya. Pero antes, hermano querido, antes que Dios me sacara, que el Señor me sacara del cuerpo, hermano amado, Dios, aleluya, así comenzó esta revelación. Por ejemplo, alguien de los que escucha esto podría hacerse la pregunta, bueno, ¿por qué esta visión tendría que ser creíble para la iglesia de Dios? Si en la escritura también encontramos cuando, ¿verdad? Encontramos a alguien que está sufriendo y padeciendo y le dice, déjame ir con mis familiares. Me parece que es el rico, en la historia de Lázaro y el rico, para que no vengan a este lugar. Y dijo, ahí tienen a los profetas. Si a ellos no los escuchan, pues a ti tampoco te escucharán. O sea, ¿qué tiene de especial el testimonio de cualquier otra persona? Ajá, si está el testimonio escrito, si tenemos a las escrituras. O sea, para mí esto es tan válido como cuando hacemos la crítica de la tradición de los hombres, ¿no? De cualquier tipo de tradición, de cualquier tipo de denominación, cualquiera de los hermanos que puedan escucharme. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que criticamos cuando alguien pone por encima la subjetividad, sus propios deseos, ajá, versus la palabra de Dios? Que encontramos en Mateo capítulo 15 cuando el Señor reprende y exhorta hablando acerca de quienes dan mayor importancia a la tradición de los hombres. Y bueno, yo creo que alrededor de lo que es el concepto del rapto de la iglesia, se ha formado también un tipo de tradición de hombres. Algo que no está dentro de la escritura. No estoy hablando de la segunda venida del Señor. Como le decía, todos los cristianos esperamos la segunda venida del Señor, mas no algo tal como el rapto de la iglesia. Pero se ha vuelto de eso, o se volvió eso una tradición con peso, ¿no? Y ahora es más importante predicar el rapto que predicar lo que enseña la Sagrada Escritura, que es la segunda venida del Señor. ¿Por qué le deberíamos de dar más peso a esa interpretación personal y a las visiones de hombres como Ricardo Cid? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí una evaluación justa sería, bueno, no, es primeramente lo que dice la palabra. Y comenzó así, primeramente comenzó en un sueño.
Mientras yo dormía, hermano amado, yo dormía en mi cama y yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo me veía salir de la casa y me veía caminar por la calle. Y así mismo como iba caminando, sentía que alguien me tomaba y me llevaba hasta arriba. Gloria a Dios. Y en ese momento empecé a caminar, hermano, por las nubes. Yo me veía soñando así, caminando por las nubes, corriendo sobre ellas. Cuando de repente siento una voz que viene de arriba y me hablaba y me decía así, me hablaba esta voz y me decía: Ricardo, 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 debes dejar tu trabajo porque yo quiero hacer algo contigo. Aleluya, contigo y con mi iglesia. Así fue la voz que me habló. Y cuando me habló esa voz, yo desperté en mi cama y desperté temblando bajo la presencia del Señor. Y yo cuando desperté temblando. Y yo decía que fue este sueño, aleluya, que me hizo temblar. Gloria a Dios para siempre. En ese momento empecé a orar al Señor. Me acosté, hermano querido, aleluya. Y así llegó el otro día, hermano amado. Este sueño lo tuve constantemente cada noche que venía. Gloria a Dios. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Así mismo también llegó. Es bien chistoso escucharlo hablar acerca como de querer darle mucho énfasis a sus acciones, ¿no? Yo salía a orar todos los días, salía, no sé, o sea, poniendo siempre esa necesidad de las obras humanas, ¿no? Mira, yo hacía este esfuerzo, hacía esto, hacía aquello. En alguna ocasión les compartía esto, ¿no? De alguien que también nos comentaba mucho de, mira, la cantidad de kilómetros que viajo para venir a la iglesia. Y pues al final del día eso se trata de hacer una justificación por las obras. Mientras que pues lo que nosotros encontramos es que somos salvos por gracia. No para que nos gloriemos, porque es un don de Dios. Nuevamente, aleluya, otra noche más y tuve el mismo sueño, hermano querido. Me vi salir de la casa, hermano querido, y cuando caminaba me sentí que alguien me tomó y me llevó sobre las nubes. Cuando caminaba sobre ellas, aleluya, nuevamente vino una voz, aleluya, como de arriba venía, gloria a Dios. Y la voz me decía: Ricardo, 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 debes dejar tu trabajo porque yo quiero hacer algo contigo y con mi iglesia en la tierra. Gloria a Dios para siempre, mi alma te alaba. Bendecido sea el nombre del Señor. Así fue, hermano querido, que cada noche tenía este sueño, gloria a Dios. Y cuando Sí, ya ni siquiera el apóstol Pablo, ¿no? A él el Señor lo derriba del caballo y lo llama, ¿no? Lo llama. Entonces, pues ¿a qué iglesia se refiere él? Digo, no sé si hasta la fecha sostenga esto mismo, si ya se habrá arrepentido. Yo creo que sería bueno actualizarme, ver en qué se encuentra. Em, pero bueno, ya saben que ese tipo de visiones apocalípticas o sueños personales eh, no pueden o no van de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Es decir, para nosotros la autoridad infalible se encuentra en la escritura, para la fe y la práctica cristiana. Por lo tanto, entonces cualquier visión, sueño, interpretación que contradiga, tergiverse o añada a la palabra de Dios debe de ser contundentemente rechazada. ¿De acuerdo? desperté, aleluya, vino con más fuerza esa voz. Yo pensaba que era solamente un sueño, como mucha gente que sueña, aleluya, y yo pensaba que era un sueño. Y esa voz me despertó temblando, hermano querido. Yo llamé a mi madre corrió a la pieza y me dijo: ¿qué te pasa? Yo le dije: no sé, cada noche tengo un sueño, y en ese sueño yo me veo salir de la casa, caminar por la calle, y siento que alguien me eleva hasta el cielo, y camino sobre las nubes, y una voz de arriba que me habla y me dice: Ricardo, debes dejar tu trabajo porque yo quiero hacer algo contigo y con mi iglesia en la tierra. Gloria sea a Dios para siempre. Bueno, aquí lo que yo diría es, esto que él lo menciona, él lo trata de decir, bueno, que Dios lo quería utilizar a él para que hiciera un trabajo en la iglesia, ¿no? Entonces es preocupante porque hay muchas partes de la Biblia que se pueden utilizar aquí, ¿no? Por ejemplo, aún si eh, otro ángel del cielo bajara y les enseñara otro evangelio diferente al que han aprendido, que sea anatema. Y también en 2 de Timoteo capítulo 3 bueno, desde el 15, 16, 17. Desde muy joven has escuchado lo de las escrituras, sabes que en ellas puedes hallar lo necesario para la salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para corregir, bueno, parafraseándolo un poco. Entonces la escritura es suficiente para equipar al cristiano en todo lo que necesita para su fe y vida, de acuerdo a ese pasaje.
¿cómo puedes demostrar que entonces qué otra cosa encima de la Biblia puede utilizarse como esa fuente de autoridad para estar equipados en todo lo que se necesita para la fe y la vida? Entonces las visiones y sueños pues son experiencias personales, pero no pueden considerarse infalibles, no pueden volverse una norma para la iglesia, ya que no tienen el mismo carácter de lo que encontramos en las escrituras. Bendecido sea el nombre de Jehová. Aleluya. Así fue, hermano querido. Yo le contaba a mi mamá, y mi mamá, estábamos en la noche y me dijo: Ricardo, vamos a orar al Señor, si es Él el que te está hablando o es solamente un sueño. Empezamos a orar, empezamos a clamar, aleluya. Estaba de noche, gloria sea a Dios. Y cuando empezó a llegar el amanecer, miré hacia la ventana y le dije: mi mamá, ya empezó a amanecer, ya es hora que tengo que arreglarme para ir a trabajar, aleluya, al laboratorio. Me recuerdo, hermano querido, que mi madre me dijo: entonces arréglate, báñate y prepárate para irte. Pero ya oramos a Dios, ya le pedimos señales al Señor, que Dios muestre que si es Él el que está hablando. Le pedimos señales al Señor. Me recuerdo que me bañé, me vestí, hermano querido, todas las mañanas me pasaba a buscar un bus del laboratorio y me llevaba hasta allá a trabajar. Me recuerdo que me apuré, tomé el bus y me llevó hasta donde yo trabajaba. Gloria a Dios. Me recuerdo que yo bajé del bus, iba entrando al laboratorio, hermano querido, cuando en ese momento, gloria a Dios, yo entro a ese lugar, aleluya. Y cuando veo una mujer que se acerca a mí y me dice: ¿y qué estás haciendo tú aquí? Si tú ya no deberías estar en este lugar, tú tienes que irte de este lugar, tú tienes que irte. Mira la gente cómo está, mira la gente cómo se pierde. Tú ya no debes estar en este lugar. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre de Jehová. Esa mujer no sabía nada, ni era cristiana, no era evangélica. Esa mujer estaba hablando. Quiero decirle, aleluya, que si la iglesia calla, las piedras hablarán. Gloria sea a Dios para siempre. Está bien interesante cómo, por ejemplo, se utilizan pedazos de la Biblia para añadirlos a la experiencia personal. Quiero leerles un pedacito. Tal domesticación de la trascendencia significa que el yo o la comunidad, sea cual sea el nombre que adopte, está protegido por el discurso sorprendente, desorientador y crítico de nuestro Creador. Sin embargo, esto también significa que no podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque la salvación viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. De acuerdo a Romanos 10, versículo 17. Si sustituimos, a ver, entonces, la revelación de la palabra de Dios por nuestras experiencias personales, perdemos salvación. La salvación viene por el oír, y por el oír palabra de Dios, no las revelaciones personales, no lo que yo tuve en una visión y un sueño. O sea, ¿qué le lleva a usted a clarificar que en efecto lo que está diciendo está acorde a la palabra de Dios, y lo que está diciendo ahorita pues bueno, es más bien una experiencia personal, lo que vivió para él mismo, lo que le sucedió a él, y hasta eso dando el crédito de que realmente sucedió dicha situación? Me recuerdo que entré temblando, hermano querido. Entré a trabajar, gloria sea a Dios, y me senté y empecé a trabajar. Gloria sea a Dios. Cuando en ese momento empecé a trabajar, viene otra persona, hermano querido, y me dice: ¿y qué estás haciendo tú aquí? Si tú ya no debes estar en este lugar. Hermano, esa persona no sabía lo que estaba hablando, aleluya, pero yo lo sabía. Gloria sea a Dios, porque eran las señales que Dios me había hablado, aleluya, que yo le había pedido junto a mi madre. Me dijo: ándate de aquí. Esto de que, a ver, esto lo he escuchado ya varias veces, ese testimonio. Les digo, la primera vez que lo escuché, fue sorprendente para mí, ¿no? De esas cosas muy, no sé, controversiales que te hacen llorar y te hacen, no sé, te infunden un cierto tipo de temor. Alguna vez lo hablaba esto con el pastor. Me decía, bueno, sí, esto, en sí esto parece ser la religión del temor, ¿no? Tienes que estar preparado todo el tiempo porque ya perdiste tu fe, o no sé, o no vas a estar preparado en el momento exacto. ¿Por qué? Porque al final del día se cree en un tipo de fe salvífica de una forma sinérgica, ¿no? Yo estoy apoyando para que em, encuentre la salvación, y no completamente por gracia en la salvación, que es por medio del sacrificio de Jesucristo.
Otro punto importante antes de continuar sería, bueno, Dios trata hacia nosotros, hacia su iglesia, por medio de su palabra y por medio de los sacramentos. Encontramos ahí una clara forma de cómo Dios interviene en nuestras vidas, ¿no? No a través de visiones, sueños, deseos personales, tradiciones humanas, no por medio de los sacramentos y de su palabra. Por ejemplo, les decía en un video anterior, cuando nosotros asistimos eh, al servicio, realmente es Dios que nos sirve a nosotros, porque nos sirve de su palabra, porque nos sirve de su cuerpo y de su sangre. Somos entonces nosotros beneficiados porque tenemos la visita de Dios. Dios viene a servir a su pueblo, a su iglesia. No a través de tradiciones humanas, no a través de revelaciones y visiones particulares. Y ándate de aquí, me dijo, aleluya, ándate de este lugar, porque la gente se está perdiendo. Gloria sea a Dios para siempre. Yo me recuerdo que esa persona me habló, corrí al baño, empecé a orar al Señor y le empecé a decir: Señor, yo hoy día dejo este trabajo. Así fue que dejé el trabajo, gloria sea a Dios. Me presenté delante del jefe y le dije: yo vengo a dejar este trabajo, aleluya. Y me dijo: ¿cómo lo vas a dejar? ¿A dónde te vas a ir? Yo le dije: tengo que dejarlo. ¿Y a dónde te vas a ir? Yo le dije que Dios me dijo, el Señor me dijo, y si el Señor me ordena, tengo que obedecerle a Él. Bendecido sea el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre del Señor. Así fue, hermano querido. Gloria sea a Dios, que me recuerdo que me despedí de toda la gente, hermano amado, porque era muy querido por ese lugar. Me empecé a despedir de todo y le dije: me voy porque el Señor me ordenó que saliera de aquí. Me recuerdo que me hicieron un montón de regalos y salí del laboratorio, hermano amado. Cuando salí del trabajo, me fui a mi casa, tomé, hermano querido, la micro y llegué hasta la casa. Gloria sea a Dios. Me recuerdo que mi madre, hermanos, al bajar del bus, mi mamá estaba en la puerta. Yo me recuerdo que me acerqué a ella y yo venía con toda la ropa, gloria sea a Dios, y ella me dijo: Ricardo, ¿qué pasó? Yo le dije: mamá, el Señor me ordenó de dejar el trabajo. Y ella me dijo: bueno, si el Señor te lo ordenó, Él hará contigo. Entonces me dijo ella. Gloria sea a Dios para siempre, Cristo vive. Cuando Dios ordena hay que obedecerle. Gloria sea a Dios para siempre. Por ejemplo, aquí un poco de lo que yo podría decir es, bueno, también yo considero en cuanto a ese tipo de revelaciones que, bueno, si algún hermano me dice que tuvo alguna visión, algún sueño, Dios le habló, tampoco me mostraría 100% incrédulo, ¿no? O sea, existe la posibilidad, realmente Dios te habló, pero ¿cuál es el motivo? Y lo que te está llevando a hacer esa visión, sueño, voz que escuchaste, ¿a qué te lleva? ¿Te lleva a estar acorde a su palabra? ¿Te lleva a vivir una mejor vida dentro de su palabra? Porque este pastor, predicador, con el paso de los tiempos era uno de los que hacía llover oro y que hacía que personas salieran con dientes de oro y cosas de ese tipo, de esa índole, que pueden ser cuestionables. O sea, ¿a dónde puedes encontrar dentro de la historia del cristianismo que tales cosas existieron? Y ahora sí es más para respaldar algo como lo es el rapto de... No, las especulaciones sobre el rapto de la iglesia, pues también diría, hay muchas enseñanzas, pero que son modernas. Cuando usted investigue, si usted cree en el rapto de la iglesia, investigue qué creía la iglesia de forma histórica, ¿ok? Y estas enseñanzas promovidas por el dispensacionalismo. Y les vuelvo a decir, yo las conocí, yo las predicaba, yo las creía. Están basadas en interpretaciones particulares, por ejemplo, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, eh, y no representan la enseñanza histórica de la iglesia, ni están alineadas con la visión bíblica de el final de los tiempos. Jesús enseña que su regreso va a ser visible y universal en Mateo, no un evento secreto o exclusivo para un grupo selecto. Entonces esas son visiones particulares de una visión moderna, de enfoques actuales
o por lo menos que no son los enfoques históricos, y evitan, bueno, pues toparse de cara con la verdad, con lo que ha creído la iglesia de forma histórica y con lo que realmente dice, enseñan las escrituras acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, eh, no debemos nosotros dejarnos guiar por voces, por enseñanzas, por tradiciones humanas, por deseos humanos, que nos conduzcan a tener por encima inclusive de la palabra de Dios a un soñador de sueños, a un, no sé, un predicador, porque no podemos sustituir la palabra de Dios por experiencias personales. Dice Jeremías en el capítulo 23, versículo 16, no escuchen, no escuchen lo que dicen los profetas que profetizan llenándolos de falsas esperanzas. ¿Ok? Porque dichos profetas van a hablar desde su propia boca, desde su propia mente, y no con las palabras que ha dicho el Señor. Necesitamos tener mucho cuidado y estar alerta en cuanto a visiones modernas que después dentro de la iglesia se interpretan como verdades absolutas. Esto termina desviando al creyente de la verdadera voluntad de Dios que se encuentra escrita en su palabra, que es la palabra de Dios, lo que nosotros encontramos en la revelación del Señor, y se promueve un enfoque individual de la fe. ¿Cuántos creen que hay que obedecerle al Señor? Me recuerdo que en ese momento mi madre me dijo: pasemos a la casa. Empezamos a conversar en el comedor y empezamos a conversar y hablar de lo que Dios me mostraba. Yo empecé a contarle cómo eran los sueños que Él me hablaba. Gloria sea a Dios, cómo Él me hablaba y me decía las cosas. Gloria sea a Dios para siempre. Me recuerdo que en ese momento, hermano, empezó a llegar la oscuridad y empezó a anochecer. Y cuando empezó a anochecer, yo le dije: mamá, quiero ir a acostarme, porque no sé que el Señor quiere hablar conmigo nuevamente en el sueño. Yo pensaba que el Señor iba a hablar conmigo en el sueño, pero no fue así. Gloria a Dios. Mi madre me dijo entonces: anda a acostarte para que Dios hable en el sueño contigo. Yo me recuerdo que entré a la pieza, me empecé a vestir, y esto fue, hermano, lo impactante para mi vida. Cada vez que lo hablo, cada vez que lo digo, me recuerdo como que fuera hoy, aleluya, el día en que viví la gloria del Señor. Quiero decirle a ustedes: Dios existe y es real. El Dios que está aquí vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria sea a Dios para siempre. Hay gente que no cree que Dios existe, pero Dios existe, aleluya. Me recuerdo que entré a la pieza, empecé a vestirme, aleluya, para acostarme y dormir, para que Dios me hablara. Cuando en ese momento, gloria sea a Dios, vino, hermano amado, me empecé a sacar la ropa y empecé a sentir un ruido que venía por debajo de la tierra. Aleluya. En ese momento, hermanos, ya no era un sueño, yo estaba viviendo algo en carne propia. Mis ojos estaban viendo la gloria del Señor. El piso empezó a temblar, las paredes temblaban, el techo temblaba. Yo dije: es un terremoto, es un terremoto. Quise huir de la pieza, pero en la puerta había un personaje que no me dejaba salir. Yo choqué con alguien y no podía salir. Yo miraba al otro lado de la puerta porque estaba abierta. Yo choqué con alguien y vi a mi madre moverse. Yo empecé a gritar de adentro: ¿qué está pasando? El lugar empezó a temblar y a moverse, hermano querido, y la puerta estaba abierta y yo quería salir para afuera y era alguien que me detenía en la puerta. Gloria sea a Dios para siempre. Yo empecé a gritar, no sabía quién era, no sabía qué estaba pasando. Yo empecé a gritar y a gritar, y mientras yo gritaba hacia afuera le decía mamá, le gritaba a mi madre, ella no podía escucharme, no podía verme. Yo estaba viviendo algo sobrenatural en la pieza. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre de Dios. Como no podía salir de la pieza, me devolví hacia atrás y me tiré sobre la cama. Aleluya. Y empecé a clamar y empecé a orar a Dios y empecé a invocar el nombre de Jehová. Y mientras yo estaba en la cama, me recuerdo como que fuera... Disculpen, me habló mi esposa y me asusté. Entre estar escuchando todos los gritos de aquí, y como tengo los audífonos, me hablaron y me espanté. Y esto para que vean, uno se concentra en lo que están hablando y llega uno al punto en el que la historia pues se vuelve atractiva, ¿no? Es un guión de película, de estas películas del rapto de la iglesia, ¿no? Entonces, es justamente este el punto o el tema central del video. Nosotros no podemos basar la enseñanza del evangelio centrada en el miedo. ¿Por qué lo llamo así? Porque es como cuando estás viendo una película de terror y de repente aparece una escena donde pum, te espantas.
Es interesante que esta forma particular de enseñar alimenta un tipo de evangelio que está basada en el miedo, centrada en eventos catastróficos, centrada en especulación sobre un futuro al que hay que tenerle miedo, porque no vas a estar preparado y de repente pum, todos van a desaparecer, van a dejar ropa en el suelo y tú te vas a quedar. Y entonces esto no es lo que encontramos en las escrituras, porque las escrituras cuando nos hablan de aquel día, lo llama un día eh, eh, hermoso, un día en el que todo ojo le verá, un día bello, porque vamos a ver a nuestro Señor viniendo en las nubes por nosotros, un evento público, un evento ante el cual toda rodilla tendrá que doblarse. Juan, en el capítulo 14, versículos del 1 al 3, encontramos cómo Jesús consuela a sus discípulos con la promesa de su regreso y la esperanza eterna, no con temor o incertidumbre, sino que es una esperanza bella, creer que el Señor va a regresar. No un evento de terror, ¿no? En el que muchas personas se convertían por el miedo de, pues, híjole, esto va a suceder y yo no voy a estar listo. Entonces, la fe cristiana se basa en la confianza en Cristo, en su obra redentora específicamente. Tenemos dentro de la Santísima Trinidad a Dios Padre con su obra de la creación, a Dios Hijo en su obra de la redención y a su Espíritu Santo en la obra de santificación. Entonces nosotros no podemos esperanzarnos o creer o llevar una vida en la cual nosotros estemos atemorizados. Y me dijo, y no vas a orar aquí en tu casa, sino que vas a ir a orar a mi casa. Me dijo, 7 horas vas a hacerlo. Y dejó de hablar la voz. Y cuando dejó de hablar la voz, el lugar dejó de temblar. Yo temblaba sobre la cama, escuchando la voz que me había hablado. Cuando en ese momento dejó de temblar el lugar, y yo me bajé de la cama, empecé a avanzar hacia la puerta, hermano querido, y pude atravesarla. Aleluya. Y cuando empecé a caminar hacia afuera, yo pude darme cuenta, hermano querido, que ya podía salir de la pieza. Salí corriendo. Y cuando salí, llegué al comedor y empecé a gritar y a decir, escuché la voz del Señor, escuché la voz del Señor audiblemente, escuché la voz del Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Oh, gloria sea Dios para siempre. En ese momento, hermano querido, mi madre vino corriendo, mis hermanos, aleluya, y me decían, ¿qué te pasa? Yo salí corriendo hacia la calle y decía, Cristo existe, Dios es real, Dios es real, Dios habla, Dios todavía habla al hombre. ¿Cuántos creen que todavía Dios habla con los hombres? Gloria sea Dios para siempre, gloria a Dios para siempre. Bueno, ya. Y empiezan ahí la intensidad de los gritos, empieza a tornarse ya de más, no sé, suspenso, ¿no? Bueno, esto de Dios habla todavía con los hombres es cierto. Nosotros creemos que Dios habla con los hombres. Nos habla por medio de su escritura. Y nos escucha por medio de la oración. Y viene y habita con nosotros y nos hace partícipes. Por medio de sus sacramentos. Por medio de todos estos medios nosotros encontramos al Señor. Encontramos su voz y su palabra. Sí, es bien interesante y gracioso cuando ya estás alejado de este tipo de creencias y ya no es fácil que se te manipule la mente porque conoces que hay una verdad detrás bueno, tenemos un fundamento, ese fundamento es Cristo, que tenemos a su palabra, a su revelación. No necesitamos más revelación personal para nosotros creer en ellas y al final del día terminar en una secta, ser engañados, ser conducidos al error, terminar en un evangelio falso. Y bueno, de forma breve quiero finalizar hasta aquí esta primera reacción. Me gustaría, yo creo que voy a seguir haciendo reacciones a este testimonio, a otros testimonios. Bueno, es importante, interesante
estar compartiendo este contenido. Quiero recordarles que tenemos ya disponible el primer episodio de el podcast de Casualmente Luterano. Así lo encuentran en YouTube, Casualmente, espacio Luterano. Y aquí está nuestro primer capítulo. Se llama Piloto, un podcast luterano, y estamos hablando de nuestras experiencias Sí, personales, son como veteranos como terminamos en la iglesia luterana. A ver, les dejo un pedacito para que lo escuchen y vean que está bueno y tengan ganas de ir y suscribirse al... Y algo que dice, por ejemplo, Jordan Cooper, es que, o sea, muchas veces como la crítica es hacia eso, ¿no? O sea, como que a veces el luteranismo deja muchas cosas a un misterio y él lo pone como algo bueno, no como algo malo, sino como que algo que es liberador. Ujú. Y, o sea, que tú puedes decirte a ti mismo, no sé la respuesta y no hay problema de ello, pero puedes estar seguro de que ya está bajo control. Sí, yo concuerdo mucho contigo en eso de, por ejemplo, no puedes llevar también todo al extremo de tratar de razonarlo, porque si no ya no dejas espacio para la fe, ¿no? Bueno, ahí están unos puntos importantes que tocamos en el podcast. Vayan, suscríbanse, escúchanlo, dejen su comentario, por favor. Dejen su comentario también aquí. Recuerden que su comentario refleja y habla de ustedes en cuanto a su cristianismo, en cuanto a cómo son ustedes como hijos de Dios. Procuren y piensen en eso mientras comentan. Que Dios los bendiga mucho. Mi nombre es Abisaí Ochoa. Este es el canal Catecúmeno Luterano. Gracias por haber visto este video. Bye.